Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu en Beijing. El 24 de mayo de 2022, un joven de 18 años abrió fuego en la escuela primaria Robb en la pequeña ciudad de Uvalde, en el estado estadounidense de Texas. El autor del tiroteo acabó con la vida de 21 personas y hirió a otras 17. Agentes de seguridad abatieron al joven una hora después de que éste accediera a la escuela, hecho que provocó la indignación de la población por la lentitud de su respuesta. En esta edición de América Ahora conversaremos con supervivientes de la masacre y activistas y escucharemos a autoridades del país para comprender lo ocurrido aquel fatídico día y descubrir si la muerte de 21 personas ha servido para restringir el acceso a las armas en Texas. Posteriormente viajaremos a Los Ángeles, donde la delincuencia aumenta a ritmos alarmantes. Hablaremos con dos oficiales de la ciudad californiana que llevan años trabajando para encontrar soluciones al crimen y a la violencia. No se lo pierdan. Comienza América Ahora. La tragedia de Uvalde reabre el debate sobre las armas en Texas. Aumento de la delincuencia en Los Ángeles aviva el debate sobre la manera de combatirla. Texas es el segundo estado más grande de Estados Unidos por población y superficie. También es el estado con el mayor número de armas registradas y con más incidentes de tiroteos en escuelas accidentales o intencionados. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en 2021 más de 4.000 personas fueron asesinadas a tiros en Texas. Los funerales han terminado y han pasado semanas desde el mortal tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde. Pero en este pueblo de Texas aún persisten la conmoción y el profundo dolor emocional. El mundo conoce ahora Uvalde como el lugar donde un hombre armado entró en un aula y disparó un rifle militar de asalto matando a 21 personas inocentes. Muchos residentes se preguntan si alguna vez podrán volver a vivir como lo hacían antes de la masacre. Siguen surgiendo detalles sobre el ataque. En un testimonio en vídeo, una de las supervivientes, Mia Cerrillos, de 11 años, contó a los legisladores estadounidenses cómo utilizó la sangre de su amiga muerta para sobrevivir a la masacre. Fuimos a escondernos detrás del escritorio de mis maestros y detrás de las mochilas. Después hizo una pequeña descarga en la ventanilla y se fue a otra aula. Hay una puerta entre las dos aulas y se dirigió hacia ahí. Más tarde gritó a mi profesor y le disparó en la cabeza. Finalmente disparó a algunos de mis compañeros de clase y a la pizarra. Cuando fui hacia las mochilas y él disparó a mi amiga, que estaba a mi lado, pensé que volvería a la habitación, así que puse sangre de mi compañera sobre mi cuerpo. El pistolero de 18 años, Salvador Ramos, era un estudiante de la escuela secundaria local. Los que lo conocían dicen que era un solitario, que había sido víctima de bullying, pero no tenía problemas criminales o de salud mental conocidos. Días antes de abrir fuego, Ramos compró 2 fusibles de combate tipo AR y cientos de cartuchos. Pocos días después del tiroteo escolar más sangriento de la historia de Texas, los propietarios de armas volvieron a los campos de tiro. Muchos tejanos creen que es importante saber cómo manejar las armas de fuego, incluidas las utilizadas en zonas de guerra. Muchos otros están profundamente preocupados por la posibilidad de futuros ataques a sus seres queridos. En ciudades y pequeños pueblos de Texas, en medio de este acalorado debate sobre cómo prevenir futuras tragedias de tiroteos, los tejanos parecen abiertos a 2 posibles soluciones: menos armas o más armas. Las armas han desempeñado un papel destacado en la definición de la cultura de Texas, según la historiadora Brennan Gardner Rivas. Su investigación muestra que aquí las medidas de control de armas son anteriores a la condición de Estado.
En 1870, las leyes de Texas impedían en gran medida que los esclavos y los nativos americanos tuvieran armas de fuego. Hasta hoy, los hombres que empuñan armas son un símbolo de la ley y el orden para muchos tejanos. Esto es Central Texas Gun Works, una armería de Austin cuyo propietario es Michael Cargill, que pasa el día hablando con los clientes sobre el uso adecuado de las armas de fuego. Bueno, en Texas somos un estado en favor de la segunda enmienda, así que todo es amor para nosotros. Esto ocurre en Texas, pero si vas a otros estados, puede que la historia sea diferente. Aquí amamos las armas de fuego y este país y este estado fue realmente fundado sobre la base de la tenencia lícita de las armas. Cargill dice que el estado de Texas exige la comprobación de antecedentes por parte del FBI. Si sus clientes pasan la inspección, pueden obtener un arma de mano a los 21 años. Para las armas de cañón largo, como las escopetas o los rifles de asalto, deben tener al menos 18 años. No creo que podamos añadir nuevas leyes que vayan a impedir que un loco haga lo que va a hacer. Las armas son una herramienta, los vehículos son una herramienta, los cuchillos son una herramienta. No son el problema. Las herramientas están ahí, no son el problema. El problema es que tenemos que hacer que esta gente se dé cuenta de que si algo les va mal, podemos conseguirles ayuda, ofrecerles asesoramiento, encerrarles y meterles en la cárcel. El tiroteo en Uvalde ha dividido aún más a los tejanos sobre la conveniencia de restringir aún más el acceso a las armas y municiones. 5 días después de la masacre en la escuela primaria Robb, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, la primera dama, Jill Biden, presentaron sus respetos. Tenemos que prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y si no podemos prohibir las armas de asalto, entonces debemos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años. Reforzar los controles de antecedentes, promulgar leyes de almacenamiento seguro y leyes de bandera roja. Derogar la inmunidad que protege a los fabricantes de armas de toda responsabilidad. 3 días después de la masacre escolar, la Asociación Nacional del Rifle, NRA en inglés, celebró su 150 convención en Houston. La NRA promovió el evento como 14 acres de armas y equipos. El gobernador Abbott decidió no asistir a la convención del mayor lobby de armas de Estados Unidos. Muchos de los que acudieron también apoyan el fuerte giro del Partido Republicano hacia la extrema derecha. La representación en Texas de los Proud Boys, una organización de extrema derecha ultranacionalista y vinculada con el supremacismo blanco, hizo acto de presencia. También asistió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recibió $30 millones de la NRA para su campaña presidencial de 2016. Trump explicó su plan para evitar más tiroteos en las escuelas. What we need now is a top-to-bottom security overhaul at schools all across our country. Lo que necesitamos ahora es una revisión completa de la seguridad en las escuelas de todo nuestro país. Cada edificio debería tener un único punto de entrada. Debería haber fuertes vallas exteriores, detectores de metales y el uso de nuevas tecnologías para asegurarse de que un individuo no autorizado no pueda entrar en la escuela con un arma. Y sobre todo a partir de hoy, todas las escuelas de Estados Unidos deberían tener de guardia un agente de policía o un oficial armado en todo momento. Al otro lado de la calle y detrás de 2 líneas de barricadas policiales, los manifestantes culparon a la NRA por la violencia con armas generalizada en Texas. Para mí es importante que esto se convierta en algo muy real porque es fácil sentir que es una cara más, un tiroteo más. Pero al fin y al cabo no tenemos en cuenta cómo la muerte de una persona afecta a toda una comunidad. Así que multiplícalo por todas las personas que hayan sido asesinadas. Como la mayoría de los tejanos, Alaya Pozo, de 21 años y estudiante de psicología, apoya la comprobación universal de antecedentes. La mayoría también está de acuerdo en apoyar las leyes de bandera roja.
Decirle a la gente de Texas que quieres quitarles las armas es terrible. No quieren escuchar eso. Por eso mi segunda alternativa es aplicar toda la legislación posible para dificultar el acceso de la gente a las armas. Joshua Blank es el director de investigación del Proyecto de Política de Texas en la Universidad de Texas, Austin. Explica que Uvalde generó un aumento significativo en la atención sobre la seguridad de las armas en Texas, bastante más que otros tiroteos masivos de gran impacto, pero añade que el seguimiento del problema también disminuyó rápidamente. Mientras que los demócratas consideran de forma abrumadora que las leyes laxas de control de armas son el principal factor que contribuye a este tipo de tragedias, la mayoría de los republicanos citan factores individuales, ya sean fallos en el sistema de salud mental, acciones de individuos malvados influidos por los medios de comunicación y otros tipos de influencias negativas. En varias encuestas recientes, Blank y su equipo plantearon a los votantes de Texas una pregunta. ¿Sería Estados Unidos un lugar seguro si más personas tuvieran armas? Alrededor de 3/4 partes de los demócratas creían que esto haría que Estados Unidos fuera menos seguro y casi 2/3 de los republicanos piensan que haría que Estados Unidos fuera más seguro. Y así, cuando escuchamos esta idea de buenas personas con armas, refuerza un argumento que tiene mucha credibilidad, especialmente con los votantes republicanos. Algunos tejanos que apoyan el derecho a poseer armas de fuego están cambiando de opinión sobre el endurecimiento de las restricciones a la hora de poseer el arma. Es el caso del actor Matthew McConaughey, que es de Uvalde. Él y su esposa viajaron al lugar de la masacre y escucharon las historias de las víctimas. Una destacó. Maite llevaba unas Converse verdes de caña alta con un corazón que había dibujado a mano en la puntera derecha porque representaban su amor por la naturaleza. Camila tiene estas zapatillas. ¿Puedes enseñarlas, por favor? Las llevaba todos los días. Converse verdes con un corazón en la punta derecha. Estas son las mismas Converse verdes que llevaba puestas y que resultaron ser la única evidencia clara para identificarla después del tiroteo. How about that? La violencia armada ha dejado una marca permanente en esta pequeña ciudad de Texas. La comunidad, mayoritariamente mexicoamericana, sigue llorando a sus muertos. Muchos se preguntan si este terrible incidente podría cambiar de alguna manera los corazones y las mentes de otras personas en Texas con respecto a las restricciones en las armas de fuego. La tasa de asesinatos en Estados Unidos aumentó un 30% entre 2019 y 2020, el mayor incremento en más de un siglo, según los datos recogidos por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. 2 veteranos oficiales de policía de Los Ángeles han debatido intensamente sobre cómo lidiar con el aumento de la delincuencia en la ciudad. Mientras tanto, la delincuencia en Los Ángeles sigue aumentando a un ritmo alarmante. Kayla Woods, de 6 años, y su hermano Aaron jugaban frente a su casa en Los Ángeles mientras un vehículo con 3 conocidos narcotraficantes era perseguido por el detective Jamie McBride, un veterano del Departamento de Policía de Los Ángeles. El vehículo sospechoso atropelló a Kayla en una esquina. Chocaron contra un muro y, por desgracia, Kayla, que acababa de cumplir 6 años, 10 días antes, estaba de pie en esa esquina con su hermano de 4 años y quedó atrapada entre el coche y el muro. Murió en el acto. La familia de Kayla quedó destruida. Sus padres acabaron separándose y abandonando Los Ángeles. El padre de Kayla dijo que no se puede culpar a la policía de su muerte durante la persecución de los delincuentes. Estaban haciendo lo que tenían que hacer, explicó. Podían dejar escapar a todo el mundo y no pillar a nadie.
no se puede culpar a la policía por lo que hizo. Ya sabes, tengo muchas dudas. Podría haber hecho las cosas de forma diferente. ¿Seguiría viva? El detective de la policía de Los Ángeles, Jamie McBride, se ha convertido en una de las principales voces que describen cómo ha aumentado a día de hoy la delincuencia en Los Ángeles. Recientemente nos ofreció un recorrido por algunos de los barrios más peligrosos de la ciudad, que asimismo son algunos de los más peligrosos en Estados Unidos. Es 10 veces peor que cuando trabajé aquí en los 90. McBride lleva un arma de fuego oculta dentro de su chaqueta. No creo que sea tan peligroso para mí porque llevo un arma de fuego, pero para ti podría ser un poco peligroso, especialmente cuando se pone el sol. El Departamento de Policía de Los Ángeles está reportando el mayor número de homicidios en toda la ciudad de los últimos 15 años. En 2021, casi 400 personas fueron asesinadas en Los Ángeles y sus alrededores. La mayoría eran miembros de pandillas, aunque muchas víctimas eran residentes que fueron asesinados durante los robos. El Departamento de Policía de Los Ángeles informa de que casi 1.500 personas recibieron disparos en 2021. Para tener una perspectiva de lo peligroso que se ha vuelto Los Ángeles, acudimos a un reciente estudio nacional que determina los 10 barrios más peligrosos de los Estados Unidos, 7 de los cuales están en California y 4 de ellos en Los Ángeles. Muchos líderes de la ciudad de Los Ángeles afirman que el aumento del crimen en Los Ángeles no es tan malo como parece. Sin embargo, el detective McBride, un alto directivo del sindicato policial que representa a casi 10.000 policías de Los Ángeles, no apoya esta opinión. McBride cita los vídeos de las cámaras de vigilancia en los que se ven robos a mano armada como este, a plena luz del día, en el popular distrito comercial de Melrose, en Los Ángeles. Tuvimos un incidente reciente en el que alguien estaba de compras en Melrose. Le siguieron unos 80 kilómetros hasta su residencia y algunos de los sospechosos armados les retuvieron a la entrada de su casa. Así de salvaje es. Y cuando escucho a esta gente decir, oh, no es tan malo, con 31 años de experiencia te lo digo, es malo. Yo lo que quiero, yo lo que quiero. ¿Cuántos? Yo lo que quiero, yo lo que quiero. El detective McBride dice que además de los delitos violentos, los drogadictos tiran sus agujas y jeringuillas sucias en las aceras. McBride sorprendió recientemente a muchos dirigentes de la ciudad cuando advirtió públicamente a los turistas de todo el mundo que no vinieran a Los Ángeles. No podemos mantener la seguridad aquí en Los Ángeles. Es tan aterrador que tenemos que decirle a la gente que no venga aquí. Para contextualizar en términos de delincuencia, Los Ángeles no es la única ciudad importante de Estados Unidos en la que han aumentado los homicidios y la violencia con armas de fuego. Según los informes, las ciudades de todo el país experimentan un aumento de asesinatos y de delitos violentos desde el comienzo del coronavirus. Según las estadísticas de delincuencia del FBI, casi 20.000 personas fueron asesinadas en Estados Unidos en 2021, la cifra más alta en 25 años. El fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascon, principal fiscal local de delitos del país, atribuye gran parte de la violencia en Los Ángeles al aumento del número de armas descubiertas en las calles. No es de extrañar, dice, teniendo en cuenta que se calcula que en Estados Unidos hay más de 400 millones de armas de fuego. En Los Ángeles, la policía confiscó en 2021 casi 9.000 armas de fuego. 2.000 de ellas eran lo que se conoce como armas fantasma, que en muchos casos se fabrican con impresoras 3D y no tienen números de serie, lo que hace imposible su rastreo. No hay duda de que en los últimos años hemos tenido un aumento de homicidios y de violencia. Gascon atribuye muchos delitos en Los Ángeles a lo que llama una crisis de salud mental, aquí y en todo Estados Unidos. La mitad de las personas que están en la cárcel ahora mismo son enfermos mentales. Muchos tienen enfermedades mentales graves. Sin embargo, los críticos de Gascon consideran que el aumento de la delincuencia viene dado por su reconstrucción del sistema de justicia penal.
ya que consideran que facilita las acciones de los delincuentes y les ofrece una segunda oportunidad. Por ejemplo, tras su elección como fiscal del Condado de Los Ángeles, dejó de exigir a los sospechosos de delitos no violentos que pagaran una fianza en efectivo para salir de la cárcel, dejándolos en libertad hasta que sus casos fueran juzgados. Ejemplos de delitos no violentos son el tráfico o posesión de drogas, robo o hurto, entrar en el coche de alguien o en su casa, destruir o vandalizar la propiedad de alguien, no pagar la manutención de los hijos, intoxicación pública. Además, se niega a imponer la pena de muerte en casos de asesinato, se niega a acusar a los jóvenes como adultos y se niega a procesar la mayoría de los delitos no violentos, especialmente los relacionados con las drogas. A cambio, en muchos casos, ofrece a los delincuentes programas sociales y educativos para darles la oportunidad de cambiar su vida a mejor, para que dejen de delinquir. Gascón afirma que fue la paliza que la policía de Los Ángeles propinó a Rodney King en 1991 tras una persecución a gran velocidad cuando él estaba intoxicado, la que cambió su visión de las fuerzas del orden y de cómo tratar a la gente. Por aquel entonces, Gascón era agente de policía de Los Ángeles. El incidente de Rodney King para mí fue uno de esos, ya sabes, uno de esos momentos. El uso excesivo de la fuerza fue muy gráfico. Los disturbios estallaron en Los Ángeles cuando los 4 policías implicados fueron absueltos de los cargos por el uso excesivo de la fuerza. Así que para mí ese fue el comienzo de una cierta desconexión. Fue un punto de inflexión importante para mí, pero también hubo muchos otros. Permítame comenzar diciendo que no soy un iluso. Creo que algunas personas necesitan ser arrestadas. Creo que algunas personas deben ser juzgadas y encarceladas. Para mí, la cuestión es como el equivalente en medicina a la cirugía cerebral. Solo se debe utilizar cuando se sabe absolutamente que hay que hacerlo. Entonces se debe de hacer con mesura, porque los excesos o defectos tendrán malas consecuencias. Arrestar a alguien es algo muy impactante en la vida de una persona, especialmente las primeras veces. Ya sabes, cuando te arrestan una y otra vez, o como cualquier otra cosa, nos adaptamos a nuestro entorno como seres humanos que somos. Ese es tu entorno. Pero es una situación aterradora para aquellos de nosotros que realmente hemos visto una cárcel o prisión, incluso desde el otro lado. Y no es un lugar deseable, ¿verdad? Es una experiencia muy deshumanizadora. A menudo la gente sale de esos lugares en una posición mucho peor de lo que estaban cuando entraron. Y aproximadamente el 95% de las personas que metemos en las cárceles y prisiones vuelven a entrar. Así que la pregunta para mí es, ¿sabes que esto es una experiencia deshumanizadora? Es una experiencia que en muchos casos va a causar un aumento en la probabilidad de que la gente vuelva a delinquir. Sabemos que por nuestras tasas de reincidencia, que es la más alta en el mundo industrializado, es necesario entender, por el daño que podría causar, que el único momento en que alguien debe ser encarcelado es cuando son peligrosos y necesitan ser separados del resto de nosotros. Y en mi opinión fue obvio que en realidad muchos de los problemas que estábamos enfrentando fueron a menudo creados por estas políticas y cómo manejamos la criminalización temprana en muchas comunidades. Y eso también jugó un papel importante en llevarme a donde estoy hoy. No está claro qué impacto, si es que hay alguno, está teniendo en el panorama general delictivo el hecho de que se ofrezcan a los jóvenes delincuentes programas alternativos a la prisión. Los detractores de Gascón, entre los que se encuentran veteranos policías de Los Ángeles como el detective Jamie McBride, consideran las políticas del fiscal una tarjeta de pensamiento liberal para salir libre de la cárcel, lo que solo conduce a más crimen. No me importa cuántos programas le den a la gente. Hay maldad en el mundo y esa maldad necesita ser encarcelada para proteger a todos los demás. Hablo con oficiales de patrulla y nos dicen que Jamie está loco. Estamos recibiendo tipos con armas que ya ni siquiera huyen. Y les preguntamos, oye, ¿por qué no huís? Contestan que saben que no van a ir a la cárcel. Así que cuando tienes a esa gente que comete todos estos crímenes, les das una citación para ir al juzgado.
Si no están cumpliendo con la ley, ¿crees que realmente presta atención a qué día tiene que ir a juzgado? Absolutamente no. Todo el mundo quiere ser liberal hasta que les roban o le disparan. Y entonces cambia rápidamente de opinión. Es terrible. Usted sabe, nos enorgullecemos de proteger a nuestros ciudadanos en Los Ángeles. Cuando arrestamos a alguien e incluso lo metemos en la cárcel, algunos de estos tipos son liberados antes de que los oficiales puedan terminar los informes. Esto es un hecho. Tenemos víctimas que llaman a la oficina de la comisaría diciendo: oye, acabo de ver caminando por mi barrio a la persona que me asaltó. Ahora están asustados. Se dan cuenta de que nadie se quede en la cárcel y ya no quieren denunciar los delitos. Muchos creen que a la anarquía en los Estados Unidos se ha sumado la desconfianza en las fuerzas de seguridad tras el asesinato de George Floyd en 2020 a manos de agentes de policía en Minneapolis, Minnesota. Esto, sumado a la implicación de otros policías de alto perfil en asesinatos de personas, condujo a protestas en todo el país contra las fuerzas del orden. El detective de la policía de Los Ángeles, Jamie McBride, admite que la pérdida de confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad ha dificultado el trabajo de la policía de Los Ángeles. El detective McBride dice que muy pocos informes de noticias hablan de cuántos oficiales de policía son asesinados anualmente en el cumplimiento de su deber por delincuentes reincidentes. Según las estadísticas del FBI, 73 agentes de policía fueron asesinados en Estados Unidos en 2021. En mis 30 años en las fuerzas del orden, el año pasado y el anterior fueron probablemente los peores años que he visto para la aplicación de las leyes. Así que tienes oficiales que han dudado en hacer algo porque no quieren ser la próxima estrella de YouTube en el aspecto negativo, donde todo el mundo cuestiona la acción en la que empleó algún tipo de fuerza. Lo que la gente tiene que entender es que usar la fuerza para aplicar la ley no es un acto agradable. Si se piensa en ello como un acto violento para conseguir el cumplimiento de una persona no obediente. Y cuando sucede eso, se repite una y otra vez, y se repite a cámara lenta. Tienes que recordar que muchos de estos incidentes ocurren en cuestión de segundos, pero la gente puede diseccionarlos una y otra vez, rebobinarlos y criticar cada pequeña cosa. Así que mira a los oficiales de policía. Ahora es mucho más difícil ser policía en la calle que en la época en la que lo hice yo, porque son cuestionados a cada paso. En las cámaras corporales que hay ahora solo se ve un cierto aspecto de la acción. Y si alguien toma un pequeño fragmento y le pone su propia narrativa, cambia toda la dinámica de lo que es ese material. Y eso es lo que estamos viendo. Hemos visto que muchas de estas filmaciones están siendo editadas y le ponen una narrativa falsa. Para cuando la investigación sale a la luz, el daño ya está hecho. El detective McBride dice que muy pocos informes de noticias hablan de cuántos oficiales de policía son asesinados anualmente en el cumplimiento de su deber por delincuentes reincidentes. Según las estadísticas del FBI, 73 agentes de policía fueron asesinados en todo Estados Unidos en 2021. Nuestros hombres y mujeres de las fuerzas del orden en Los Ángeles y en todo el país es un momento difícil, un tiempo duro para la aplicación de la ley. Tenemos gente que arriesga su vida, persiguen a estos tipos y a los malos, y los meten en la cárcel y luego lo siguiente que sabes es que no les pasa nada. Son liberados, pero aún así nuestros oficiales están siendo disparados. De hecho, este es probablemente uno de los años en el que han sido asesinados a balazos más personas pertenecientes a las fuerzas del orden. Nadie habla de eso. Es casi como, bueno, ese es su trabajo. Es lo que se espera. Esta gente tiene familia y la gente quiere volver a casa. Esta es la única profesión que conozco en la que la gente quiere matarte simplemente por tu oficio. El detective McBride comenta que lo que le mata es el fallecimiento aquel día de la joven Kayla Woods mientras perseguía a esos criminales. ¿Has pensado alguna vez en lo que le dirías a Kayla o has tenido pensamientos sobre ella? Para ser honesto contigo, me siento un poco culpable. Tengo 2 hijas y ellas siguen adelante con sus vidas, pero ella está estancada en 6 años y 10 días. Es triste. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.